Bienvenidas a este video en el cual les voy a revelar los trucos más importantes de este libro, el cual pueden aplicar. Obviamente siempre les digo que consulten con su médico y con su especialista, pero aquí van a conocer muchos trucos de cómo manejar su alimentación, especialmente conservando sus niveles de glucosa estables. ¿Listo? Muchas, antes de comenzar con el tema, me preguntan que cómo hago para hacer el resumen de mis libros. Entonces, simplemente lo que yo hago es organizar una especie de mapa en el cual hago el resumen de todo lo más importante de esos hacks que nos aportan cada libro. ¿Listo? Entonces, voy a estar mirando usualmente mi mapa para poder guiarme de él. Ahora sí vamos a comenzar en qué consiste este libro. Entonces, Jessie en este libro comienza a explicar muy detalladamente cómo es el proceso de autonutrición y de alimentación de las plantas, que en resumidas cuentas es el CO2 o el dióxido de carbono junto con el agua, junto con el sol, forman lo que son unas moléculas de glucosa y que luego entran a trabajar unas enzimas y estas enzimas forman unas cadenas de glucosa. Y ahí es donde la planta se divide o se cataloga o se va formando si tiene mayor tejido de almidón o de fibra, lo que hace que la velocidad de absorción sea totalmente distinta de un almidón al de una fibra, porque entonces el almidón se absorbe, por así decirlo, mucho más rápido, lo cual puede elevar un poco más los niveles de glucosa, mientras que la fibra, por el contrario, ralentiza ese proceso de absorción y por ende, pues tiene un menor impacto en la glucosa. Pero entonces ese es un tema de debate y es una de esas preguntas que entonces, si le damos o no le damos glucosa al cuerpo. Entonces, tú solito y solita vas a quedar en la capacidad de responderte esta pregunta. ¿Listo? Ya que vas a quedar como con las bases y con el suficiente conocimiento para que puedas responderte esta pregunta. Pero entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo si no le damos glucosa? Nuestro cuerpo, gracias al hígado, comienza a formar y a realizar un proceso que se llama gluconeogénesis, que es formar glucosa a partir de las grasas y de la proteína. Y además lo que logra es esa tan anhelada y tan mencionada flexibilidad metabólica y produciendo también una cetosis nutricional que ahora está pues muy de moda con esta alimentación cetogénica. ¿Y esto qué es lo que hace? Es ayudarnos a producir unos cuerpos cetónicos, los cuales serían ese combustible para poder realizar pues nuestras actividades de la vida diaria. Dentro del libro también habla acerca de los niveles de glucosa, unos que los da la ADA y otros que los dan unos estudios recientes. La ADA es la Asociación Americana de Diabetes, entonces ellos, ¿cuáles son esos valores que manejan? Entonces ellos dicen que una glicemia o una glucosa en ayunas normal debería oscilar de 60 a 100 miligramos por decilitro, que una persona se cataloga con prediabetes si tiene glucosas de 100 a 126 miligramos por decilitro y mayor de 126 lo catalogan como diabético. En los estudios más recientes, ¿qué es lo que mencionan? Y es que en ayunas se cataloga normal una glucosa de 72 a 85 miligramos sobre decilitro. Y si hay una persona que tenga mayor de 85 miligramos por decilitro en ayunas, tiene una alta probabilidad de desarrollar algún tipo de diabetes. Y hay otra medida que utilizan muy frecuentemente y es la medición de la glucosa, pero postprandial. Entonces, ¿cuáles son esos valores que nos da la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y también los estudios recientes? Entonces dicen que una persona después de comer es normal que tenga una glicemia postprandial de 140 miligramos sobre decilitro. Y en otros estudios lo que dicen es que hay que evitar que el valor en el que te encuentres prepandrial no suba más de 30 miligramos por decilitro. Por ejemplo, antes de tu comer tienes una glicemia de 70 miligramos por decilitro.
y que después de comer por máximo que suba 30 miligramos. Entonces sería 100 miligramos por decilitro. Espero haberme hecho entender en este ejercicio. Y esos estudios dicen que si ya sobrepasa esos niveles, es totalmente perjudicial para nuestra salud. Entonces, ¿por qué es que son perjudiciales? Entonces, hay dos tipos, o ya lo divide pues en el libro como dos, y uno es la formación de radicales libres. ¿Qué es lo que hacen estos radicales libres? Son necesarios, pero cuando están en exceso, lo que hacen es que rompen y modifican los genes, dañando las células, produciendo tal vez cáncer, también produciendo mal funcionamiento de los órganos. Y también qué es lo otro que daña o cómo es su proceso de deterioro, y es la glicación e inflamación. Resulta que la inflamación inicial es simplemente un mecanismo del cuerpo el cual busca simplemente protegernos, pero que cuando ya es crónica lo que hace es formar enfermedades inflamatorias. La glicación, ella lo explica y lo hace entender en una reacción que no sé cómo se pronuncia la verdad, es llamada Maillard, se escribe específicamente, y ella lo compara es como con el pan, cuando uno está tostando el pan, y que para hacerse entender lo que sucede es que a mayores niveles de glucosa va produciendo como una especie de mancha o va oscureciendo las moléculas que se encuentran a su alrededor, y lo que hace es generar daños ya irreparables y para siempre. Los picos de glucosa producen ciertos efectos o ciertos síntomas en el organismo. Hay unos síntomas que están a corto plazo, hay otros síntomas que están a largo plazo, y luego de haber elevado excesivamente todos estos niveles de glucosa, de insulina, y lo que hacen es generar, como vuelvo y lo repito, sintomatología. Entonces, ¿cuáles son a corto y a largo plazo? Entonces, a corto plazo es hambre constante, porque por ejemplo, si tú te alimentas de una forma en la que tus niveles de insulina no suban mucho, o de glucosa no suban mucho, vas a mantenerte saciado por gran parte del tiempo. Mientras que si estamos generando estos picos constantemente, lo que ella explica en el libro es que a corto plazo que podemos sentir es un hambre constante, antojos, fatiga crónica, ese cansancio generalizado y todo el tiempo así hayamos dormido bien, también resfriados, diabetes gestacional, migrañas, sofocos, alteraciones cognitivas y diabetes, ¿cierto? A largo plazo, ¿qué puede ocurrirnos? Entonces, acné, problemas cutáneos, también lo que esto hace es acelerar el proceso de envejecimiento, y esto se corrobora pues también, o lo apoya más bien el doctor David Sinclair en el libro Alarga tu esperanza de vida, que ya le subí un video al respecto por si desean pues como conocer esta información. A largo plazo también, ¿qué produce? Artritis, Alzheimer, demencia, riesgo de padecer cáncer, episodios depresivos, las personas que son melancólicas, tristes todo el tiempo, problemas intestinales, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes también tipo 2, hígado graso no alcohólico, que ahora está pues muy de moda, arrugas y cataratas. Si deseas que profundicemos en alguno de ellos, puedes dejarme ahí el comentario, que yo con muchísimo gusto te doy pues como a mayor detalle la explicación que ella nos ofrece en el libro, porque todo lo que estoy diciendo en este video es con base a este libro de la revolución de la glucosa. Ahora sí vamos a la parte más anhelada del libro, y es cómo podemos aplanar esas curvas de glucosa. Entonces, la primera propuesta que ella nos da es alimentarnos y comer. Ella le llaman el orden correcto, pero simplemente acá transmito pues que es un orden, ya queda a elección de cada quien. Y ella lo que especifica o recomienda es comenzar por la fibra, luego la proteína, luego las grasas, luego los almidones y por último los azúcares. Ella, para explicarlo, utiliza un ejemplo de un lavamanos, una poceta, un fregadero, no sé cómo lo conozcan en su ciudad o en su país, y ella lo dibuja como una especie de desagüe, en el cual ella incluso lo hace en una forma de gráfica,
y es que al comer la fibra, esa fibra hace como una malla alrededor del intestino y lo que hace es ralentizar la absorción de la glucosa. Luego ya pasa la proteína, la grasa, entonces miren que cuando llegan ya los almidones y los azúcares, esa absorción va a ser muchísimo más lenta. Ella también dice que no importa cuál sea la velocidad, porque hay muchos estudios que dicen, no, entonces me como la fibra, espero 10 minutos, luego la proteína, ¿no? En los estudios que ella ha leído y en lo que ella ha realizado, porque ella misma pues ha hecho varias investigaciones, ella ve que no importa la velocidad, lo único que importa es el orden. Ahora, vamos a pasar a continuar aplanando esas curvas de glucosa y ella también recomienda que cuando tengas que picar algo, opta por algo salado. Entonces, que sales con tus amigos a una noche, por ejemplo, de copas, entonces no estar picando como las cosas dulces, los pasapoquitas que ponen en la mesa, sino que si hay unas aceitunas, me como las aceitunas, si hay unos quesos, los quesos, entonces siempre, siempre prefiramos comer algo salado o picotear algo salado. También, ¿qué otro truco nos ayuda mucho? Es la primera comida, es la que nos regula, por así decirlo, el resto de alimentación en el día. Entonces, si en la mañana me como una alimentación saciante, ¿cierto? Llena de fibra, proteínas, grasas, esto va a mantener que esa curva o ese pico de glucosa esté estable, entonces no me va a dar hambre tan seguido. ¿Listo? Seguimos. En conclusión, ella saca un apartado en el que habla acerca de los diferentes tipos de azúcares, pero la conclusión de ella es que coma el que prefiera, porque finalmente todos son iguales y todos se comportan más o menos de la misma manera en la alimentación y en el cuerpo. Entonces, ella dice que si los va a comer, cómalos, disfrútelos, pero trate de hacerlo con moderación. Y en ese mismo apartado habla de los edulcorantes. Entonces saca una listica de cuáles a ella le parecen que son los mejores, de cuáles, en la medida que sea posible, pues por nada del mundo vamos a consumirlos, y los que ella recomienda son el monk fruit, la stevia, que sea pues como el extracto puro, y también el eritritol. ¿Listo? Cuáles ella no recomienda absolutamente para nada, y es el aspartamo, el maltitol, el xilitol, la sucralosa, el acesulfamo de potasio, porque estos ya tienen estudios que lo que hacen es que igual forma aumentan la glucosa o la insulina. Entonces, para que los tengan ahí, le toman una fotico, lo ponen escrito, la mantienen en el celular para que revisen pues sus etiquetas y sus productos. Y este es otro tipcito que muchas veces pues nos sorprendería, y ella recomienda, prefiere postres a picotear algo dulce en el día. Entonces, por ejemplo, la idea es que vamos pues venciendo todas esas adicciones, pero no es que yo me tengo que comer un pedacito de chocolatina diario, entonces no te lo comas en el transcurso de la mañana o de la tarde, sino si lo vas a comer después del almuerzo, después de la cena, después del desayuno, o sea que a eso se refiere en preferirlo como postre, o sea, al final y no durante todo el día. Otro punto muy importante que ya es muy conocido en el medio, y es el vinagre de sidra de manzana. Incluso puede ser con varios tipos de vinagres, pero el vinagre de sidra de manzana es el más conocido. Entonces ella recomienda tomar una cucharadita en un vaso de agua, ya según pues tu tolerancia. Entonces lo diluyes mucho más. La idea es que sea antes de comernos ese alimento copioso, pero también se ha visto y se ha demostrado que hasta 20 minutos después de la ingesta de ese alimento nos puede servir. Porque estoy en la calle, me dio por comerme un helado, ay, no, no me acordé, entonces puedo llegar a la casa y tomarme el shotcito de vinagre. ¿Y qué es lo que hace? Efectos tiene muchos, pero uno de los que ya habla ahí muy importante, y es que desactiva la alfamilasa. Y esa lo que hace es que logra que los alimentos que comemos se conviertan de una forma más lenta en glucosa. Y otro tipcito muy importante, necesario, chévere, me parece a mí, es después de haber comido esa ingesta copiosa, estar con algo de actividad. Entonces, si estoy en una fiesta, ahí mismo comienzo a bailar, o puedo salir a dar un paseo, así sea de
5, 10, 15 minutos. Si estoy en la casa viendo televisión, una maratón de Netflix y pedí domicilio, entonces puedes comerte esa alimentación pues que en ese momento estás disfrutando, pero al lado del mueble puedes tener unas pesitas o haces una sentadilla sostenida en la pared. Si estás fuera de la casa, puedes irte al baño y realizar unas flexiones de pecho. Y esto lo que hace es que las mitocondrias tengan como una mayor capacidad de combustión. Y este efecto se da incluso hasta 60 minutos después de haber comido ese alimento copioso. Ya estamos terminando los truquitos y el otro truco le llama arropar o enchaquetar los carbohidratos. Entonces, simplemente, ¿qué es? Por ejemplo, vas a la casa de tu amigo, vas a ir a hacer una visita o tienes una visita en tu casa y sacas unas torticas de brownie. Entonces, trata de acompañarlas, por ejemplo, con un yogur griego. Que fui a visitar a mi tía y mi tía siempre me da croissant, y entonces voy a comerme unas almendritas antes de. Y así pueden ayudar pues a disminuir esos picos de glucosa. Lu, pero entonces, según el libro, si voy a una fiesta que no puedo tomar nada. No, ella acá incluso nos deja unas recomendaciones de las bebidas pues alcohólicas que todos sabemos que es mala, pero que en un consumo moderado podemos provocar que ese pico de glucosa no se eleve tanto. Entonces, ¿cuáles son esos licores? Ella recomienda ahí el vino tinto, el vino rosado, el espumoso, ginebra, tequila, vodka, whisky, ron, y picotea aceitunas, frutos secos y así como se los dije ahora, algo saladito. Entonces aquí finalizo el resumen de este libro. La tarea más importante era dejarle los hacks, los truquitos que ustedes puedan utilizar en su día a día. Si desean profundizar en alguno de los efectos o síntomas a largo plazo o a corto plazo, me lo pueden dejar acá en los comentarios y con muchísimo gusto les doy el porqué y la explicación según el libro. Les espero que les guste mucho y nos vemos en un siguiente libro.